Ok, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas nuestros participantes. Bienvenidas a esta presentación del informe sobre personas trabajadoras migrantes temporales en el sistema de visas H2, derechos vulnerados, problemas en el reclutamiento y posibilidades de mejora. Mi nombre es Jesús Guarneros, soy parte del equipo de análisis e incidencia en el proyecto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Culturales PRODESC. Y bueno, hoy junto con nuestras colegas del Center for International Justice, CEGIL, hemos lanzado esta invitación a que nos acompañen a la presentación de un informe que hemos elaborado juntas a lo largo del año pasado y que hoy por fin tenemos el gusto de compartir con todas. Eh, a través de este informe, la intención de ambas organizaciones es visibilizar una problemática que es las varias problemáticas dentro del sistema de visas H2 y el trabajo migrante, y presentar una serie de recomendaciones que puedan mejorar este sistema y que esperamos que las lectoras, los lectores del informe encuentren útil, que usen los datos que hemos recopilado y la información que hemos analizado. Y bueno, desde luego pretende ser también una fotografía de la situación actualmente en Estados Unidos, en México y en los distintos países de Centroamérica, en donde cientos de trabajadores y trabajadoras migrantes hacen uso de este sistema. También para mí hoy es un placer presentarles a mis compañeras y compañeros de panel. Se encuentran con nosotros Gabriela Oviedo, en representación de Sigil, a quien cederé la palabra en unos momentos. Alejandra Vega, que ha sido consultora para la elaboración de este informe y nos presentará de manera general, digamos, la estructura, el contenido y algunas de las reflexiones que contienen este informe. Acompañándola estará Álvaro Botero y Stephanie Cabello, y ahora me permitiré brevemente leer una síntesis curricular de los tres para invitarles después a una conversación que tendrá dos momentos en los que esperamos puedan compartir con nosotros sus reflexiones, y la parte final invitaremos a las personas que están acompañándonos el día de hoy como participantes de esta presentación a que hagan preguntas y aprovechemos el expertise de estos tres personas con una trayectoria amplia y con muchos conocimientos en el tema. Alejandra Vega es abogada con maestría en Derecho Internacional por la Universidad de La Sabana en Colombia. Se ha desempeñado como consultora en materia de derechos humanos, migración y trata de personas para organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional en Centroamérica, México y Colombia. Bienvenida, Ale. Álvaro Botero es abogado, es colombiano, es egresado de la Universidad del Norte, tiene un máster en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, realizó estudios sobre migración internacional en Georgetown University en Washington, D.C., y ha realizado programas sobre derechos humanos y estancias de estudio en varias universidades en Finlandia, Italia, Francia y España. Fue becario Rómulo Gallegos en la CIDH de 2008 a 2009 y previamente trabajó como consultor para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría General Iberoamericana en temas de acceso a la justicia de grupos vulnerables en Iberoamérica. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Álvaro, y bienvenido a este panel. Eh, También me gustaría presentar a Stephanie Cabello. Stephanie es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su experiencia incluye trabajo en la División de Proyectos de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. En 2021 fungió como jefa del Departamento de Desarrollo de Proyectos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación
en México y colaboró antes con el proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, estamos muy felices de recibir a Stephanie a este espacio que fue tu casa y que sigue siendo un espacio con colegas y amigos. Actualmente es oficial de migración laboral en la Organización Internacional del Trabajo, en la Oficina para México y Cuba, y también desde 2018 es profesora de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y es miembro de la red de politólogas No Sin Mujeres. Así que le doy la bienvenida a nuestros tres panelistas. Y bueno, voy a pasarle la palabra a Alejandra Vega para que nos haga esta breve presentación de la publicación, de la estructura, del contenido, algunas reflexiones y pues el micrófono es tuyo, Ale, tienes hasta 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Voy a compartir mi pantalla. Si puedo, si no... ok, un segundo. Tenemos que acá. Listo. Entonces yo no sé si ahí pueden ver. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Podemos verla, sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y qué alegría que la publicación se esté dando en este momento en un contexto donde hay una discusión sobre qué canales regulares promover en la región. Y una de las iniciativas desde varios gobiernos ha sido ampliar las vías de las visas H2. El informe que se realizó con PRODES y CEGIL es un complemento a los trabajos que ya ha hecho PRODES, que es uno de los pocos organizaciones que está trabajando esta temática en español. Quiero destacar esto porque hay varios informes sobre las problemáticas de las visas H2A y H2B, pero que están en inglés, y esta es la idea, que sea un informe en español y de fácil de entendimiento, o sea, que es para un público general, para que cualquier persona, si no sea abogado o no trabaja en estas temáticas, pueda entender de qué trata este mecanismo. Entonces, comenzamos reiterando que el programa de visas H2A y H2B es un programa unilateral implementado por Estados Unidos, mediante el cual empleadores buscan contratar mano de obra migrante por temporadas. Hay dos mecanismos: las visas de H2A, que son para sector agrícola, y las visas H2B, que son para el sector no agrícola, pero que no exigen unos estudios para poder ser contratado. Teniendo esto en cuenta, nosotros implementamos o creamos que el informe fuera estructurado en tres fases, y es las fases en las que se da la contratación, el reclutamiento y las condiciones laborales de los trabajadores migrantes temporales. En un primer momento en el informe van a encontrar quiénes son las personas que están siendo contratadas, quiénes son las personas que intervienen en la contratación y cuál es esta figura de los contratistas laborales. En primer lugar, quiénes son las personas contratadas bajo el sistema de visas H2A y H2B. Primariamente son personas mexicanas. Según las últimas cifras del 2021, aproximadamente el 90% eran personas mexicanas, y el resto de países de la región componen el demás población migrante contratada para estos programas. ¿Qué pasa? No hay cifras desagregadas sobre el género de las personas que están siendo contratadas, pero según otras investigaciones que se han hecho a lo largo de los años, en los últimos 10 años, revelan que la gran mayoría son hombres, llegando hasta ser un 80-85% los hombres que son contratados. Y estas personas normalmente provienen de zonas rurales o zonas donde no hay muchas oportunidades de trabajo. Entonces, el sistema de visas H2A y H2B se vuelve la única oportunidad en muchas ocasiones de conseguir un trabajo bien remunerado. Entonces, esto tenerlo en cuenta. En el caso de las mujeres, se ha identificado que son contratadas para labores o trabajos que se entienden feminizados, como temas de servicios generales en hoteles, o sobre todo en la industria de cangrejos, es donde más se contratan mujeres, mientras que los hombres sí son contratados en varios sectores.
Luego viene la pregunta, pero ¿quién los está reclutando? Y estos reclutadores pueden ser empresas, pueden ser el vecino, pueden ser agencias pequeñas, formales o informales. No hay un solo tipo de reclutador, hay varios tipos de reclutadores y no hay una regulación clara en los estados de origen. Se han intentado hacer una regulación, pero la práctica del voz a voz o ya de este señor ya me llevó y me incluyó en la lista este año, seguramente va a incluir a mi primo o mi vecino, es como la práctica común de cómo se está dando el reclutamiento. Y la tercera es quiénes son los contratistas laborales. Y ese es un tema muy importante en el sistema. ¿Por qué? Porque es un sistema de intermediación. Los contratistas laborales son empresas o pueden ser personas en Estados Unidos que solicitan trabajadores temporales de manera permanente, pero ellos no son los quienes los contratan directamente, sino que es una tercera empresa la que va a utilizar la mano de obra de estos trabajadores. Entonces es como un triángulo donde a veces se pierde el nivel de quién fue el que contrató al trabajador y quién es el responsable pues del pago y de que se mantengan las condiciones laborales pactadas. Esto lo van a encontrar con mayor detalle en el informe. Luego pasamos a ahondar más en el proceso de reclutamiento y acá traigo un ejemplo de uno de los relatos dados por una de las expertas entrevistadas para este informe y es el poder que pueden tener los reclutadores frente tanto al proceso de contratación como el proceso ya de llevar a las personas a Estados Unidos y ser ellas mismas las que reportan los pagos y deciden quién va a ser contratado o no el próximo año. Entonces, en este proceso de reclutamiento, como dije previamente, no hay una regulación clara o si la hay, la capacidad del Estado es mínima para poder monitorear y supervisar las actividades de reclutamiento. Los reclutadores en algunas ocasiones, o a veces es una práctica muy común, hacen cobros excesivos, o sea, cobran a las personas para que puedan ser incluidas en las listas para solicitud de las visas. O también se puede dar que hay fraudes, es muy frecuente. Una de las personas entrevistadas para el informe nos comentaba que a veces llegan personas diciendo, estoy buscando trabajadores para X empresa, les cobro tanto, pásenme los papeles, las personas incluso viajan a las ciudades donde se encuentran los consulados para presentar sus papeles y después el reclutador se desaparece totalmente. La tercera cuestión que se ve durante este proceso es que son los reclutadores quienes tienen la información de quién va a ser el empleador y cuáles son las condiciones laborales realmente del trabajo. El trabajador realmente sabe poco, salvo que ya haya ido en previas ocasiones a trabajar a dicha empresa o dicha granja, sabe realmente quién va a ser su empleador. Entonces, es una relación desigual entre el reclutador y el potencial o el potencial trabajador. En un tercer lugar, van a encontrar un análisis de las condiciones laborales en Estados Unidos. Dependiendo del tipo de visas, los empleadores tienen unas obligaciones muy específicas. En el tipo de visas H2A, es una obligación de los trabajadores darles vivienda, de los empleadores darles vivienda a los trabajadores mientras duran las temporadas. ¿Qué pasa? En muchos lugares sí les dan la vivienda, pero son viviendas que no son en condiciones dignas. Pueden estar 5 o 6 personas en una sola habitación teniendo que compartir baño con otras 10 personas. Y fuera de eso puede ser que inicialmente les habían dicho el empleador les va a pagar esa vivienda, pero en realidad comienzan a descontárselas de los salarios. Otra cuestión es el tema de seguridad en el trabajo, donde no les dan, por ejemplo, las herramientas, por ejemplo, guantes de protección, casco o medidas de seguridad para hacer su trabajo. O, ejemplo, nos comentaban una de las personas entrevistadas que no hay señales en español o en un idioma que entiendan. Puede decir no sé, exit, que es como salida, pero ellos no sabían que eso significaba salida o dónde estaba el baño, porque en ningún momento hay señales en un idioma que pueden entender, ni hay un proceso de entrenamiento. El tercer elemento es el tema de salario justo. Aunque se exige que no se les puede pagar menos de la hora mínima que hay por estados, la práctica es que sí se les paga menos,
o incluso se incumplen las condiciones del contrato pactado entre el trabajador y el empleador. Eso se ve más con el caso de las mujeres, donde han percibido que a ellas les pagan menos que a sus pares hombres. Por ejemplo, a las mujeres puede ser que les paguen dependiendo de la cantidad de producción que generan en un día. En cambio, a los hombres se les puede pagar es por hora, independiente de cuánto hayan producido ese día de, no sé, fresas o algún elemento que hayan tenido que recolectar en su trabajo. Finalmente está el tema de los derechos que están en riesgo dentro de este proceso, de este programa de visas H2A y H2B. El primero y el más preocupante, sin restar la importancia de los demás, es el tema de derechos colectivos del trabajo. ¿Por qué? Porque los trabajadores de visa H2A, por normativa estadounidense, tienen algunas limitaciones para unirse a sindicatos. Que nos ha mostrado la experiencia y las personas que entrevistamos que por estas limitaciones las personas han decidido formar colectivos y sindicatos en sus países de origen como una forma para protegerse frente a los abusos que enfrentan en los Estados Unidos o desde los mismos países de origen con los reclutadores. En el caso de los trabajadores de visa H2B, sí pueden ser parte de un sindicato, pero hay un miedo constante a las represalias que pueden sufrir por parte de tanto reclutadores como empleadores si hacen parte de un sindicato o si participan en un sindicato. También es muy difícil para ellos lograr tener acceso a información sobre los sindicatos porque normalmente están en zonas donde están incomunicados en la gran mayoría del tiempo. Las vías están lejos o el transporte público les queda unas horas limitadas y el principal puesto de información del pueblo donde están puede quedar a media hora, 40 minutos en carro. Entonces eso dificulta que puedan ejercer también sus derechos y conocer que pueden ser parte de un sindicato. El segundo tema es el de igualdad y no discriminación y se tiene que ver relacionado también con el tema desde el reclutamiento y es que los reclutadores y los empleadores pueden discriminar sobre quién van a contratar y a quién no van a contratar. Y esto puede ser es que usted es mujer y tiene hijos, no lo voy a contratar porque es un problema. O usted es hombre y es de tal nacionalidad o de tal etnia, no lo voy a contratar. Y no hay una regulación sobre eso. Eso permite que se generen prácticas y se repliquen prácticas de exclusión de ciertos sectores ya vulnerables per se. El tercer elemento es el acceso a la justicia, que es transversal a lo que he dicho anteriormente. Uno es los trabajadores no conocen realmente cuáles son sus derechos en Estados Unidos. Dos, no tienen acceso a representación legal. Una vez que se termina su contrato y tienen que volver a sus países de origen, es muy difícil que puedan continuar con sus procesos legales, tanto laborales o penales, en contra de sus empleadores en los Estados Unidos. Para un abogado de Estados Unidos es difícil continuar un proceso si no puede contar con la participación de pues, la persona que está llevando las alegaciones o pretensiones en contra de un empleador. Y el cuarto es violencia de género. Esto sí también es transversal a todo el proceso. Tanto hombres como mujeres, pero sobre todo mujeres, nos comentaron que desde el primer momento comienzan por parte de reclutadores, compañeros, managers o sus jefes o los mismos empleadores a sufrir diferentes manifestaciones de violencia de género como exclusión de ciertos trabajos, también les pagan menos, temas de violencia sexual y sobre todo en el tema de los reclutadores nos comentaban que en algunas ocasiones había exigencias de favores sexuales para ser incluidas en las listas de contratación y la que no accedía después era incluida en estas llamadas listas negras por decir no es una mujer con la adecuada o no es el trabajador ideal, entre comillas. Y esto permite que las mujeres tengan un miedo constante de denunciar a sus victimarios frente a los diferentes tipos de violencia que pueden experimentar durante su trabajo, pero también previo al momento de entrar a trabajar. El quinto elemento o derecho que se vulnera es el tema de la trata de personas,
y aquí tengo que hacer una claridad. No toda persona que es víctima de explotación laboral es igual a víctima de trata de personas. ¿Qué es lo que pasa con la trata de personas y sobre todo en el sistema de visas H2A y H2B? Es la limitación de la libertad total que tiene la persona, de la posibilidad de salir de esa condición, de salir de esas condiciones laborales. Y se tiene que mirar otros elementos como que les están haciendo cobros de deudas exorbitantes, aparte de la limitación del movimiento, también hay unas amenaza constante. Si usted va a dejar el trabajo, pues si usted se va, lo vamos a llamamos a migración y ya de una vez lo van a deportar a su país. Entonces la persona siempre va a vivir con el miedo de, bueno, no importa, me están tratando súper mal, no me están pagando, y fuera eso tengo una deuda de miles de dólares, tengo que continuar en esta situación. Esos son elementos que nos permiten identificar cuando estamos hablando de trata de personas en este sistema. Según los informes de una organización que se llama Polaris, dentro del sistema de visas H2A y H2B durante la pandemia hubo bastantes denuncias sobre víctimas de trata de personas. ¿Por qué? Porque las personas las llevaron a Estados Unidos bajo unas condiciones laborales, les prometieron, le vamos a pagar tanto, usted va a trabajar tantas horas, y cuando llegaron, pues las condiciones no eran para nada las que habían pactado y fuera de eso no podían salir de esa situación. Aquí también hago como un llamado de atención y es, hay una idea errónea de pensar que las víctimas de trata de personas siempre son víctimas migrantes, mujeres con estatus migratorio irregular, cuando la realidad es que no. Pueden ser víctimas con estatus regular, como pasa en el caso de las visas H2A y H2B. Lo que se tiene que analizar es las otras condiciones que están rodeando la persona, bajo qué situaciones, bajo qué condiciones está trabajando realmente. Y finalmente, en el documento se encuentra una serie de recomendaciones. Se hicieron 3 tipos de recomendaciones, unas para los estados de origen, otras para los estados de destino y otras medidas conjuntas, tanto para estados de origen como estados de destino. ¿Por qué? Porque este es un sistema que, si bien es unilateral de Estados Unidos, pues los estados de origen también tienen obligaciones frente a las nacionales que están enviando a un tercer estado para que trabajen. La medida, una de las recomendaciones que más reiteramos es temas de mecanismos de supervisión y monitoreo, tanto en los estados de origen en el tema de reclutadores, como en los estados de destino sobre las condiciones laborales o lugares donde se están contratando a los trabajadores de este programa. Y en medidas conjuntas es el tema de la información y la transparencia, que los trabajadores o las personas que están interesadas en participar en el programa de visas H2A puedan tener información sobre, uno, cuáles son sus derechos, cuál es el procedimiento, cómo pueden acceder realmente sin que tengan la necesidad de un reclutador para poder aplicar a las vacantes que hay dentro del sistema. Espero encuentren interesante el informe. Próximamente imagino que estará publicado en su página y estos son términos generales de lo que van a encontrar dentro del informe que se realizó con PRODES y CEGIL. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandra, por hacer con nosotras y con nosotros este recorrido por el informe. El informe, en efecto, ya está disponible tanto en los sitios de CEGIL como el de Prodesc, y mi compañera Estefanía me parece que ha compartido por el chat también una liga al sitio para que nuestros participantes de este espacio puedan acceder más fácilmente a él. Ahora te invito, Alejandra, a unirte al siguiente momento en esta presentación, que es este panel en el que vamos a discutir algunas preguntas para entender mejor el contexto, el sistema y la problemática que estamos abordando. Entonces, invitaría también a Álvaro y Estefa que se nos unan a esta conversación y les preguntaría desde su experiencia, desde su perspectiva, cómo se pueden atender estas causas estructurales que permiten estos abusos de los que Ale nos ha comentado ya en el sistema de visa H2 y durante el reclutamiento, y cuál es el papel que tienen los distintos actores en esta problemática, por ejemplo, los gobiernos, la sociedad civil, los organismos multilaterales, para prevenir y afrontar los abusos a los derechos humanos y para garantizar
y proteger efectivamente los derechos laborales de las personas migrantes. Así que le pasaría la voz a Steph Cabello y después Álvaro, y terminamos con Alejandra y podemos hacerlo a la inversa a la siguiente ronda. Entonces, bueno, el micrófono es tuyo, Steph. Esta ronda tiene prevista 10 minutos, así que yo les iré avisando por el chat a nuestros panelistas cuando su tiempo vaya acabando. 10 minutos entre las tres que estamos aquí. Entonces, más o menos piensen en unos 3, 4 minutos para sus intervenciones. De acuerdo. Muchas gracias. Pues de nuevo quisiera agradecer la invitación a participar en esta presentación. Como ya lo decía Jesús, yo formé parte del equipo de Prodesk y también tuve la oportunidad de estar detrás del desarrollo de este informe. Así que les puedo decir a todos quienes nos están escuchando que fue y que pasó por un proceso muy riguroso y que eso ayudó a concluir con un informe que arroja muchas pistas y nos deja muy buenas recomendaciones sobre un tema que, como decía Alejandra, está coyunturalmente muy posicionado, ¿no? Por este tema de querer incluir más trabajos o programas de trabajos temporales, entre ellos el de extender la visa H2. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Trataré de ser breve. Un poco sobre cómo atender estas causas estructurales. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo en el 2014 lanzó una iniciativa sobre contratación equitativa. Esta iniciativa tiene que ver un poco con garantizar las prácticas de contratación, sobre todo de personas trabajadoras migrantes, ¿no? Es un esfuerzo que apega al diálogo social, es decir, un diálogo tripartita, en donde, por ejemplo, se incluye la opinión de organizaciones de trabajadores, pero también de empleadores y gobiernos, ¿no? Esta iniciativa de contratación equitativa ha sido muy importante como instrumento internacional para generar nuevas políticas o nuevos programas y tiene cuatro pilares esenciales. El primero, que tiene que ver con mejorar, intercambiar y difundir conocimientos, ¿no? Sobre estos procesos de contratación a nivel nacional, pero también internacional. También esta iniciativa contempla mejorar las leyes y políticas, ¿no? Un poco como que se estén observando. Quiere promover también las prácticas empresariales equitativas y finalmente también busca empoderar a trabajadores y trabajadoras, ¿no? Esta iniciativa de contratación equitativa no alude únicamente al género, ¿no? Muchas veces se piensa que equitativo tiene que ver con género, sino en cómo generar estas opciones o cómo generar mecanismos que permitan que la migración laboral se dé satisfaciendo las necesidades tanto de empleadores, pero también de trabajadores y de gobiernos, ¿no? A eso se refiere con equitativo, ¿no? Que todos se beneficien de igual manera de este proceso, ¿no? De estas dinámicas de migración laboral. Bueno, también ya me están ahí poniendo que se me acaba el tiempo, pero quisiera también comentar que la OIT hace poco también, junto con el US DOL, el Departamento de Estados Unidos del Trabajo, generaron una guía sobre prácticas de contratación equitativa. Ahora les voy a poner el enlace. Esta guía se basa sobre todo en mejorar los procesos de reclutamiento y de contratación con una serie de recomendaciones para empleadores, pero también para gobiernos, ¿no? Sobre cómo poder mejorar estas prácticas a nivel estructural, ¿no? Y que se puedan mejorar estos instrumentos, ¿no? Y finalmente, ya para concluir sobre la segunda pregunta que nos hacía Jesús de cómo, cuál sería el papel, en este caso yo hablaría del rol de los organismos internacionales para mejorar o garantizar los derechos humanos laborales, pues mencionar que el mundo en el que estamos actualmente es interconectado e interdependiente, ¿no? Y en ese sentido, todos los actores de la sociedad internacional tendrían que participar en el diseño, pero también en la implementación de programas y políticas, ¿no? En el caso de la OIT, por ejemplo, se está proponiendo mucho generar una buena gestión de la migración laboral, a lo que llamamos la gobernanza de la migración laboral, que tiene que ver con incluir a todos estos actores en los procesos de implementación y de desarrollo de políticas, ¿no? Un poco el gran desafío que les comentaba es
pues ver a estos procesos migratorios no como algo negativo, ¿no? Sino como un proceso regulado que permita satisfacer las necesidades tanto de empleadores como de trabajadores y también gobiernos, ¿no? Finalmente, creo que también como organismos internacionales, pues es importante apostar por la cooperación internacional como esta herramienta del ejercicio del poder, ¿no? Creemos que es muy importante la cooperación internacional como una solución a estos problemas globales o a estos desafíos, entre ellos el regular y generar que la migración laboral se dé de una manera ordenada, ¿no? También ejemplo de ello, por ejemplo, están los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que entre sus estrategias también contemplan el de regular la migración laboral y finalmente incorporar en el diseño de políticas instrumentos internacionales. Un ejemplo muy importante lo vimos con la renegociación del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que por primera vez incluye un capítulo laboral y este capítulo laboral se realizó con base en los principios e instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante la ratificación de convenios, de estos instrumentos en el diseño de estos programas. Y por ahí la dejaría, le pasaría la voz a mi colega Álvaro. Gracias, Jesús. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Estefanía. Y bueno, difícil añadir después de todos los elementos que has aportado a la discusión. Yo creo que en primer lugar, pues felicitarles por este importante y oportuno informe sobre personas trabajadoras temporales en el sistema visas H2 y los derechos vulnerados, los problemas del reclutamiento y las posibilidades de mejora que hay. Estamos en tiempos donde la temática migratoria suele ser una de las temáticas más importantes dentro de las discusiones que se dan a menudo dentro de nuestros países y dentro de la agenda regional e internacional. La migración sin duda es uno de los temas más importantes. Entonces la posibilidad de que mecanismos como estos mecanismos de visados laborales puedan servir para una mejor gobernanza de la migración, sin duda que son bastante relevantes y oportunos para las situaciones que estamos viendo en materia migratoria en la región y para cómo programas o medidas como esta que en cierta medida todavía tienen amplio margen de regulación pueden fortalecerse en línea con la protección de los derechos de las personas trabajadoras migrantes. Yo creo que la primera pregunta de cómo responder a las causas estructurales que permiten abusos y violaciones a los derechos laborales en el sistema de visas H2 y durante el reclutamiento, un poco se responde en sí misma y básicamente yo creo que la cuestión o uno de los aspectos más importantes, y ya Alejandra lo destacaba durante la presentación que hacía del informe, de este informe elaborado por PRODES y por SEGIL, es dónde estamos identificando las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan los trabajadores migrantes que están haciendo uso de este tipo de programas. Ya lo sabemos históricamente por lo que implican las relaciones laborales, incluso para personas que no son trabajadores migrantes, de cómo el trabajador siempre suele estar en una posición de desventaja histórica con relación a la posición de los empleadores. Entonces, yo creo que la primera cuestión tiene que ver con la identificación de cuáles son esos momentos o esas situaciones donde los trabajadores migrantes suelen encontrarse en una situación de vulnerabilidad con relación a esos diferentes actores que interactúan dentro de el sistema de visas H2 y durante todo el proceso de reclutamiento. O sea, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para trabajadores centroamericanos que hacen uso o que recurren a estos programas, primero suelen ser en muchos casos personas que viven en situaciones de pobreza, que están enfrentando otras situaciones de vulnerabilidad, que puede que vivan en zonas rurales,
que estos procesos de reclutamiento se están dando, como ya señalaba Alejandra, de manera informal, etcétera. Entonces, como que hay que apuntar y hay que enfocarse en cada uno de esos factores de vulnerabilidad y ver, ahí muy en línea con lo que señalaba Estefanía previamente, cómo, en primer lugar, informar y capacitar a los trabajadores migrantes que van a recurrir a estos programas de cuáles son sus derechos a nivel interno en los países de origen, pero también de cuáles son sus derechos y recursos legales disponibles en los países de destino. Y luego otra parte fundamental es romper un poco la informalidad que acompaña o que ha acompañado este tipo de programas de visados y este tipo de formas de contratación. O sea, no podemos seguir dejando a los trabajadores que ya tienen toda una serie de factores de vulnerabilidad supeditados a el oportunismo o en muchos casos la mala fe de reclutadores, intermediarios y eventualmente de quienes les contratan en los Estados Unidos. Entonces, los mecanismos de monitoreo que tengan los países de origen para observar, para asegurarse de que estos procesos se llevan a cabo en línea con las obligaciones internacionales del derecho internacional del trabajo, del derecho internacional de los derechos humanos, la iniciativa que mencionaba Stephanie sobre contratación equitativa. Todo eso tiene que ser como el marco sustantivo que integra estos procesos de reclutamiento y contratación. Y esto, pues sin duda, implica obligaciones para los países de origen o para para los estados de origen, también para los estados de destino. O sea, ¿cómo evitar la vulnerabilidad en países de destino? Bueno, una vez que estas personas están contratadas, y lo hemos visto como uno de los escándalos con lo de la Copa del Mundo en Qatar, la posibilidad de que los trabajadores puedan, por ejemplo, una vez que están contratados bajo alguno de estos mecanismos, eventualmente cambiar de estatus migratorio o que su estatus migratorio no dependa de la contratación original. ¿Por qué? Porque eso claramente supedita o pone al trabajador migrante en una posición de vulnerabilidad y de dependencia con con el empleador. O sea, claramente lo decía Alejandra y es algo que lamentablemente hemos visto y seguimos viendo mucho en la región. Empleadores que se acercan al final de la quincena o del mes o en algún momento y le dicen al trabajador, no te voy a pagar y si reclamas te voy a denunciar ante las autoridades migratorias y te pueden detener y te pueden deportar, etcétera. O sea, ese tipo de situaciones tenemos que romperlas y de nuevo, o sea, los entornos en donde ocurren esto, los lugares en donde ocurren esto, tenemos que hacerlos accesibles al monitoreo y eventualmente cuando hayan violaciones a derechos humanos o abusos a la representación legal de estas personas. O sea, no es fácil hacer monitoreo en campos agrícolas, no es fácil saber lo que sucede por ejemplo, en los batalles en República Dominicana, donde recientemente también hemos estado viendo situaciones de abuso a trabajadores migrantes. Entonces, el monitoreo tiene que llegar a esos lugares, incluso a puertas cerradas de entornos que están bajo el control de empleadores privados. Y eso, y cuando hayan situaciones de violaciones a derechos humanos, garantizar que estas personas, con todos los factores de vulnerabilidad que puedan tener, con toda la distancia geográfica que puedan tener de grandes ciudades, etcétera, tengan acceso a mecanismos de acceso a la justicia para reclamar por sus derechos. Y si eventualmente son deportadas, como lamentablemente en muchos casos termina sucediendo, que puedan seguir reclamando su derecho a la justicia desde el país en el que se encuentran. Y para culminar, perdón porque sé que me pasé un poco del tiempo, esto implica responsabilidades de todos los actores involucrados en el proceso, un poco en la línea de lo que Stephanie decía. Sociedad civil tiene responsabilidades en materia de incidencia, monitoreo, acompañamiento, representación legal. Los estados tienen responsabilidades, de nuevo, en el monitoreo que hagan a través de sus inspecciones del trabajo, reformas y adopciones legislativas para que estos programas se encuentren en línea con normas de derechos humanos, con normas de derecho del trabajo, el acceso a la justicia también, tener sistemas de acceso a la justicia que sancionen violaciones a los trabajadores y no simplemente que sea una cuestión de, bueno, un trabajador migrante, además
puede que haya terminado estando en una situación irregular o lo que sea y no le prestó tanta atención. Y por último, los organismos internacionales que como la OIT tienen un gran involucramiento en esto, labor de incidencia, de formación, de financiamiento para que estos programas se lleven en línea con todos estos estándares internacionales, es algo que también devela la importancia que pueden tener los organismos internacionales. Pero es un sistema complejo y es un sistema donde se requiere activar a cada una de las partes que están involucradas en el proceso, desde reclutadores, intermediarios, empleadores, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, organismos internacionales, entre otros. Gracias. Muchas gracias, Álvaro y Stephanie. Me gustaría ahora pasarle la voz a Alejandra para esta última ronda de... Ok. Yo solo agregaría, y es algo que se está discutiendo bastante desde el sistema interamericano, y es el marco de empresas y derechos humanos, que incluye tanto los mecanismos de monitoreo, supervisión y fiscalización, pero también la responsabilidad de las empresas, y es, tenemos que incidir para que las empresas respeten los derechos humanos. Eso es todo un movimiento que vamos a mirar cuáles son las cadenas de suministro, quiénes son los trabajadores y cómo están las condiciones de los trabajadores. Aquí hago un llamado y es, no podemos ver todo esto separado, esto es un mecanismo y esto tiene que estar articulado, como han dicho tanto Álvaro como Stephanie. Y un factor principal son las personas privadas, las empresas, y es cómo vamos a incidir con ellas. Y para eso necesitamos a un Estado que cuente con unos mecanismos eficaces y robustos para poder monitorear las situaciones, porque si no tenemos estos mecanismos, las empresas van a continuar, llamamos empresas, una sola persona puede ser una empresa, a empresas grandísimas, aglomerados de granjas en Estados Unidos que nos han comentado, que saben cuáles son las situaciones y saben que para ellos es mejor tener un trabajador que tiene estas condiciones de vulnerabilidad porque sabe que aceptar las condiciones laborales a otra persona que está en una mejor condición, dicen, no, esta persona claramente me va a abandonar el trabajo. Y ellos saben y saben que van a contar con lo que se llama, entre comillas, un trabajador ideal, un trabajador sumiso, y eso hay que tenerlo en cuenta, ayudar a cambiar esas dinámicas, y eso implica tanto sociedad civil, desde labores de incidencia, empresas asumiendo sus responsabilidades en materia de derechos humanos, como los gobiernos fortaleciendo sus mecanismos. Es como mi respuesta en breve. Si quieres, continuamos con las demás. Muchas gracias a Álvaro, muchas gracias Steph, muchas gracias Alejandra. Me parece que han puesto sobre la mesa comentarios muy interesantes que nos ayudan a leer este informe con una mirada mucho más amplia y a dialogar entre distintas ideas que se me fueron ocurriendo. Rescato de Stephanie esta idea de la importancia de ratificar convenios y de apegarse a estándares internacionales que ya existen y de sostener diálogos multiactor, que es algo que en esta última ronda Alejandra enfatizó. Y sin duda rescato de la participación de Álvaro la idea de mejorar la gobernanza de los sistemas migratorios, de apuntar, denunciar y monitorear estos factores de vulnerabilidad y la necesidad imperante de informar, capacitar a personas trabajadoras migrantes para un poco mover este desequilibrio que existe entre empleadores y trabajadores, ¿no? Entonces, pues agradezco muchos comentarios. Voy a pasarle la voz ahora a mi compañera Gabriela Oviedo en esta moderación colectiva entre ambas organizaciones, y ella se encargará de la segunda ronda. Muchas gracias. Gaby, la voz es tuya. Muchas gracias, Jesús, y gracias a todos los ponentes por tan interesantes intervenciones. Mi pregunta, y es algo que ya se fue desarrollando un poco en el conversatorio, pero quisiera saber, y fuera la pregunta igual, creo que podemos comenzar con Álvaro para ir con Steph y finalmente con Alejandra, es si existen iniciativas o mecanismos para monitorear y denunciar estos abusos, que es algo que un poco ya la conversación se fue dando, y qué efectos han tenido, o si conocemos buenas prácticas de programas o sistemas de migración laboral de los que se pueda aprender justamente para comenzar a trabajar tanto en la prevención como en el acceso efectivo de estos derechos. Te dejo la palabra, Álvaro.
Muchísimas gracias, Gabriela. Sí, mi posición al respecto es que han habido avances en la materia en términos de buenas prácticas para este tipo de programas de migración laboral. O sea, por ejemplo, está el modelo de acuerdo bilateral realizado por sindicatos entre países de origen y de destino, entre países como Bahrein, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea, Jordan, Kuwait, Níger y Sri Lanka, que lo que busca es como establecer un mecanismo de cooperación entre sindicatos en países de origen y país de destino que aborden los diferentes vacíos de protección o las violaciones a derechos humanos que pueden enfrentar los trabajadores migrantes. O sea, también está a nivel regional el Bill of Rights para trabajadores domésticos del estado de Nueva York, que se encuentra en vigencia desde 2010, de nuevo garantizando toda una serie de derechos laborales para los trabajadores migrantes. Se ha creado institucionalidad en países como Australia, como la Oficina de Agentes de Migración y Registro, de nuevo para observar y monitorear esquemas de migración laboral. Y durante la pandemia también, por ejemplo, Guatemala avanzó iniciativas para la protección de trabajadores migrantes en países como Estados Unidos y Canadá. Entonces yo creo que se va generando, quizás no de una manera muy articulada u organizada, diferentes iniciativas que evidencian y reconocen la situación de vulnerabilidad y de abusos que están enfrentando los trabajadores migrantes en países de Centroamérica cuando se dirigen a otros países, principalmente de Norteamérica. Pero todavía es mucho lo que hay por construir y también cuáles deben ser como eso, o sea, esos pisos mínimos de buenas prácticas y de estándares que orienten y que guíen estos programas de visas como las visas H2 en los Estados Unidos. O sea, yo creo que ahí hay todavía un margen de mayor integración de cómo estos estándares se reflejan o se integran en los países de origen y en los países de destino. Y no solamente se integran porque lamentablemente muchas veces los países latinoamericanos son expertos en suscribir o sumarse a todo tipo de acuerdos y a veces tratados y convenciones internacionales, pero su implementación termina siendo el mayor desafío. Entonces eso, o sea, cómo bajamos toda esta cuestión o toda esta serie de principios y de estándares a que realmente se implementen en la práctica, sobre todo para entornos o contextos como los de las visas H2, donde tenemos todos los factores de vulnerabilidad que suelen enfrentar los trabajadores migrantes y donde tenemos un gran margen de informalidad en lo que tiene que ver con el proceso de reclutamiento y contratación y luego la prestación de los servicios. O sea, cómo llegar a esos puntos ciegos donde probablemente las inspectorías del trabajo no están dispuestas a llegar normalmente si si estas cuestiones se dan en entornos más de tipo rural o en pequeñas ciudades o pueblos, o cuando el trabajador está trabajando en una plantación agrícola en la mitad del no sé, de un lugar bastante alejado en estados como Texas o Arizona. O sea, allí hay que poner los ojos del monitoreo y también eso, cuando hayan situaciones de violaciones a los derechos humanos, la posibilidad de acceder a la justicia para estas personas migrantes sin temores a que puedan ser objeto de represalias o a que puedan perder su estatus migratorio como consecuencia de esto. En términos de acceso a la justicia, yo un poco viéndolo desde el sistema interamericano, creo que a nivel de principios hay toda un desarrollo de estándares interesantes con relación al concepto de justicia portable para las personas migrantes, y es la posibilidad, como lo mencionaba hace un momento, de que las personas migrantes puedan acceder a la justicia o sus familiares puedan acceder a la justicia
para reclamar violaciones a sus derechos o los delitos de los que hayan sido víctimas o las violaciones en materia laboral, independientemente del lugar en el que se encuentren. Entonces yo creo que de mi parte lo dejaría hasta allí para escuchar a Stephanie y a Alejandra. Muchas gracias. Gracias, Álvaro, y concuerdo contigo totalmente. Y ahora es un gran reto abonar más a lo que ya nos has comentado tú, pero bueno, yo creo que sí existen, no, quizás no tanto como mecanismos para denunciar estos abusos, pero sí hay iniciativas globales importantes que buscan un poco cómo regular estos programas, ¿no? Por ejemplo, una buena práctica a nivel global es el programa de trabajo temporal de Guatemala. Es un programa muy reciente que se hizo apenas o se diseñó apenas en el 2021. Es un programa a cargo del Ministerio del Trabajo que tiene o que busca un poco disminuir los abusos o irregularidades en las prácticas de contratación, ¿no? Así que creo que esa es una buena práctica que podríamos indagar más sobre cómo se pueden diseñar buenos programas de trabajo temporal en aras de satisfacer las necesidades de todos los involucrados, ¿no? Y sobre todo garantizar y salvaguardar los derechos humanos laborales, ¿no? Otra iniciativa, por ejemplo, son guías. Hay muchas guías prácticas. Una de ellas también la tiene Canadá en conjunto con la OIT. Es una guía práctica para personas trabajadoras guatemaltecas y un poco lo que promueven es el trabajo decente, ¿no? Hacia Canadá. Esto de trabajo decente quiere decir un trabajo en el que todas las personas puedan garantizarse sus derechos, entre ellos, por ejemplo, el de la protección social, ¿no? Cómo las personas tienen que tener acceso a seguridad social en todas sus formas de protección social, ¿no? Por ejemplo. Hay algunos centros de labor centers, estos centros de trabajadores, ¿no? Muchos de ellos en la frontera. También está esta iniciativa de una organización internacional que se llama Cierto. Es una iniciativa o es una organización internacional centrada únicamente en la certificación de reclutamiento para personas trabajadoras agrícolas, y esta organización pues lo que busca un poco es documentar o tener una base de datos en donde están, por ejemplo, todas las vacantes que no son fraudulentas, ¿no? Es como busca un poco como tener esta información precisa para que las personas no caigan en fraudes cuando luego las y los reclutadores venden vacantes que no existen, ¿no? Y les cobran por eso. Entonces creo que es cierto, tiene una iniciativa muy buena para ser una intermediaria entre trabajadores y también empleadores. Y bueno, un poco lo que yo abonaría a grandes rasgos, yo creo que esas son algunas buenas prácticas e iniciativas que están actualmente y que son viables para poder mejorar estos programas, pero desde mi punto de vista creo que más bien hace falta contar con una política migratoria integral a nivel global, más allá del diseño de mecanismos o de programas para trabajadores temporales. Hace falta apegarse más a una política integral que atienda cuestiones, por ejemplo, de género, que atienda cuestiones de edad, pero también de sector, ¿no? No es lo mismo o no son los mismos abusos, como Alejandra lo documenta en este informe, no son los mismos abusos a los que se someten las y los trabajadores agrícolas como a los que se someten las y los trabajadores en servicios, ¿no? No son los mismos abusos, por ejemplo, los que ocurren en Estados Unidos o los que ocurren en Canadá, ¿no? Encontramos similitudes, pero no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres por la condición de género muchas veces se ven expuestas a otro tipo de vulnerabilidades, ¿no? Como el acoso sexual, la explotación, el trabajo forzoso, ¿no? Entre otras formas de violencia, ¿no? Que sufren solo por el género, ¿no? Entonces creo que más allá de seguir apostando por estos instrumentos que son muy buenos para fortalecer la migración laboral, lo que hace falta es contar con una política migratoria integral, porque como todo, pues existen programas como el de la visa H2, como el que ahora estamos viendo, como el sistema de visas H2, que pueden ser perfectibles, por supuesto, y que es importante revisar el diseño de este programa más allá de la implementación ahora de cómo está, sino indagar en su diseño, porque preocupa mucho, como lo comentaba Alejandra, que está por ampliarse este programa, y preocupa mucho que se siga extendiendo con estas deficiencias, ¿no? Y estos desafíos
Así que una política integral que revise el diseño de estos instrumentos que pueden ser perfectibles, ¿no? Y como sociedad, ya como lo decía Álvaro y mis demás colegas, como sociedad, como organismo internacional, como observador, como trabajador, como empleador, empleadora, es importante asumir el papel que nos corresponde en este sistema, ¿no? Y asumir ese papel para mejorar desde nuestras trincheras estos programas, ¿no? Sobre todo para garantizar que la migración laboral se vea como como una dinámica que favorece a todos los actores, ¿no? Y no nada más a unos, ¿no? Muchas veces no muchas veces, porque yo creo que en general hay un estigma de la migración laboral, ¿no? En donde se ve como si fuera una carga para muchos países o como si solo estuviera beneficiando a empleadores o empleadoras, pero vemos que la migración laboral a nivel global es importante, ¿no? Y por lo tanto, de ahí que sea importante continuar indagando y proponiendo este tipo de programas, pero sobre todo acompañados de una política integral, ¿no? Que tome en cuenta estos instrumentos internacionales que ya hace un rato comentábamos, ¿no? Convenios, iniciativas y demás, ¿no? Y bueno, finalmente yo un poco agregaría que es importante apoyar a la organización de trabajadores, ¿no? Fortalecer las capacidades de empleadores y empleadoras, pero también de gobiernos, ¿no? Este fortalecimiento de capacidades de cómo pueden responder a estos nuevos desafíos y ofrecer, por ejemplo, desde el punto de vista de los organismos internacionales, seguir ofreciendo estas asistencias técnicas, ¿no? Para que todos estos actores involucrados pues puedan desempeñar un mejor papel en el rol que les toca en el ámbito de la migración laboral y sobre todo en el diseño de estos programas temporales como es el de la visa H2. Y con eso yo le dejaría la palabra a Ale. Gracias. Yo ahorita estaba pensando en uno de los ejemplos que nos daban las personas que entrevistamos para el informe, sobre todo una abogada norteamericana, y que resalta la importancia de las organizaciones colectivas de los trabajadores. Esto se da en el sector agrícola, de un sindicato de trabajadores agrícolas de Estados Unidos. Ellos logran pactar un contrato colectivo, como lo llamaríamos así, con una serie de granjas y industrias del agro, donde se estipula que van a tener específicamente un mecanismo de monitoreo externo. Y ese mecanismo de monitoreo externo es una empresa, es una consultoría especificada en derechos humanos. Y ellos iban específicamente, de sorpresa, a preguntar a los trabajadores cómo estaban sus condiciones laborales y tenían diferentes mecanismos para poder ganar la confianza y que el trabajador se sintiera cómodo de contar realmente cómo estaba. Eso lo veo como una práctica que se puede replicar y también está relacionada también con el tema de empresas y derechos humanos, y es que muchas empresas por el tema de estos logos de certificado de libre de trabajo, de explotación laboral, trabajo forzado, están aceptando ese tipo de contratos y es, vamos a tener un monitoreo externo para garantizar que nuestra producción sí cumple con estándares laborales y derechos humanos. La segunda es una práctica también que viene de los sindicatos de México, de trabajadores migrantes, y es tener ellos mismos como una lista de quiénes son los reclutadores o quiénes son las ofertas de trabajo. Eso es muy importante porque se van a quitar un intermediario y van a decir, bueno, nosotros mismos nos estamos protegiendo y estamos verificando la información y estamos evitando que una persona sea engañada frente a las ofertas de trabajo. Y ya de tercero, como de instrumentos internacionales, es resaltar la importancia de la ratificación del convenio 143 de la OIT. Ese es un mecanismo específico para movilidad laboral y en el anexo 1 y 2 traen unos estándares mínimos sobre reclutamiento y mecanismos entre países que garantice tanto cuando la persona se va al tercer país, pero también mecanismos de integración, porque son personas que en el tema de visas H2A pueden durar varios meses en sus países y a veces no saben cómo, ejemplo, temas de aportes de seguridad social, poderlos regresar a su país de origen. Entonces, este convenio sí trae como unos estándares mínimos, que es flexible, que permite a los estados adecuarlo a su realidad, pero que sí nos da un piso de pronto para las organizaciones y para otras entidades, exigir que los estados cumplan con este mínimo. Entonces,
como también hago un llamado como para abogar por la ratificación de este convenio en específico. Muy pocos países de la región lo han ratificado, y pues es una herramienta muy valiosa para el tema de derechos laborales en el contexto de la migración. Muchas gracias, Alejandra, y gracias a todos por su intervención. Yo rescataría justo estos tres pilares fundamentales que de una forma u otra se fueron levantando para entender un poco estos mecanismos de protección, denuncia y de accountability que se pueden conseguir para la protección de los derechos de los trabajadores migratorios. Por una parte, Álvaro nos hablaba de prácticas internacionales, de gobernanza internacional, pero también de cómo generar un acceso a la justicia remoto o pensando en el país de origen y en el país de recepción. Después, Stephanie nos comentaba un poco más a profundidad sobre la importancia de la gobernanza internacional, pero también local, como propuestas de buenas prácticas estatales desde Guatemala a otros países. Y finalmente, Alejandra nos hablaba del rol que puede haber entre los sindicatos de trabajadores migratorios temporales y empresas. Yo creería que para una suerte de la construcción de una suerte de buenas prácticas o de ejemplos que han sido funcionales, justamente la importancia de que todos los actores, ya sea empresas, trabajadores migratorios a través de sus coaliciones y los estados, ya sea a través de acuerdos bilaterales o con políticas públicas a nivel local, puedan permitir justamente el acceso a la justicia de los trabajadores migratorios. Para esta tercera parte vamos a dejar la palabra a Jesús, que ha tomado dos preguntas de los compañeros que están conectando y de las personas que aquí nos están escuchando. Entonces te dejo la palabra, Jesús. Muchas gracias y gracias a todas las 28 personas que están en este momento conectadas y que nos han enviado sus preguntas. Perdón, aquí se me movió el chat, aquí están. Argelia pregunta, ¿cómo se sabe que la empresa es legal? ¿Existe algún registro? Y tenemos otra pregunta, ¿saben qué porcentaje de mujeres pueden acceder a un trabajo con visa de trabajo? ¿Y cómo sería la aplicación de apoyo a los derechos humanos a los trabajadores que han sido abusados en los contratos que han denunciado y que han perdido su oferta de trabajo siguiente? Finalmente tenemos un comentario de Jorge Aceituno. Bienvenido Jorge Aceituno y Prodesk. Hemos en el pasado también colaborado con la elaboración de un informe. Buenos días y muy buena presentación. Un comentario acerca de un área que se puede mejorar tanto en estados de destino como de origen es el desarrollo de listas oficiales de registro de reclutadores para que los trabajadores puedan verificar fácilmente si son legítimos y autorizados para la contratación internacional. Por ejemplo, algunas provincias en Canadá han creado sistemas de registro y monitoreo y nos comparte una liga que está disponible en el chat, me parece, y si no, ahora la copio. Este tipo de información es básica y necesaria para reducir casos de trabajadores que contraten a reclutadores fraudulentos al comienzo del proceso migratorio. Y pues bueno, pongo estas tres preguntas sobre la mesa también para que en esta última ronda de comentario final y de participación de nuestras panelistas, por si quieren retomarlas para de alguna forma contestarlas. Y bueno, invitaría esta vez, invirtiendo el orden, a iniciar con Alejandra, continuar con Álvaro y finalizar con Stephanie Cabello en esta última ronda de conclusiones finales. Bueno, la primera sobre saber si es legal depende del estado de donde esté constituida la empresa y el registro de instrumentos que tenga ese estado. Toca verificarlo. Entonces, creo es complicado a veces saber, por ejemplo, desde el país donde estamos, poder acceder a esa información. Cada estado tiene sus propias normas. Igual, una práctica puede ser, igual toca verificar, puede ser, debe tener un registro, un número que permita decir esta empresa está constituida. Es número pero eso depende de cada estado. La segunda pregunta, no hay un tope de mujeres, no hay cuotas en temas de visas. El problema es que hay un sistema que permite o replicar situaciones de discriminación en contra de la mujer y por eso las mujeres acceden menos a estas vacantes, pero no hay ninguna cuota. Y la tercera es sobre las listas. Sí, esa es una de las recomendaciones que está en el informe, que haya un sistema de información en tanto los estados de origen como los estados de destino, para que las personas
puedan de manera fácil saber, uno, si la vacante es real, dos, realmente para qué es la vacante y para qué estado y para qué empresa. Y última, me corrijo, dije convenio 143 y es el 197 de la OIT, por si alguien tiene curiosidad. Va de 143 y 97 siempre van juntos para su ratificación, por si quieren revisarlo. Y no sé si había otra pregunta. Me parece que no, pero si quisieras hacer una conclusión, una última ronda. No, de los que están interesados en temas de empresas y derechos humanos y el advocacy en esa área, recomiendo muchos los lineamientos de la OCDE, que son para debida diligencia. Y entre esas está la obligación de las empresas, como dentro del marco de debida diligencia, de identificar los riesgos que tienen con cierta población vulnerable. Entonces, y adoptar medidas para prevenir la materialización de esos riesgos. Por si les interesa, los voy a colocar en el chat. Son herramientas, no son legales, o sea, pero sí sirven para hacer advocacy. Muchas gracias, Alejandra. Le paso la voz a Álvaro para esta última ronda de participación. Vale, muchas gracias, Jesús. No, yo creo que tendría muy poco que agregar con relación a las preguntas. Ya Alejandra las ha abordado. Simplemente como mirando en un escenario más amplio y teniendo en cuenta las dinámicas de migración que estamos teniendo en la región y la necesidad sobre todo de muchas personas en situaciones de pobreza o en situaciones de vulnerabilidad y de marginalización histórica, los programas de visas laborales o el acceso a canales migratorios regulares y seguros a través de migración laboral representan o pueden llegar a representar una excelente herramienta, como ya lo señalaba Stephanie, para una mejor gobernanza de la migración a nivel regional. Si se está haciendo todo lo que se podría hacer, si los estados de la región están recurriendo a estos canales tanto como se podría y sobre todo a través de mecanismos más regulados e institucionalizados como estos, no, creo que no. O sea, claramente muchísima de la población migrante en situación irregular en los Estados Unidos trabaja en sectores que perfectamente se podrían beneficiar de una ampliación de programas de visas como las visas H2. Entonces, ahí hay todo un espacio de oportunidad para garantizar el acceso a canales migratorios regulares y seguros a través de la ampliación de este tipo de programas. Pero yo creo que si bien hemos empezado como a observar el desarrollo de buenas prácticas interesantes como las que mencionaba Stephanie, Alejandra y de las que hablábamos previamente, todavía hay como mucho en términos de cómo alinear a todos los actores que están involucrados en los procesos de migración laboral, de manera que hayan como unos pisos mínimos que garanticen la concordancia de estos programas con normas de derechos humanos, de derecho internacional del trabajo y otros. Y en esa línea, pues se requieren articular esfuerzos entre países de origen y países de destino, y dentro de estos países los diferentes actores que están involucrados en estos procesos, desde los trabajadores, los reclutadores, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos y los organismos internacionales. O sea, cada uno tiene una parte importante en el trabajo en este tipo de temáticas y por eso me parece que este informe es tan relevante, porque para quienes trabajamos en temas relativos a personas migrantes, los temas de trabajadores migrantes y de migración laboral durante muchos años lamentablemente han permanecido como un poco en la sombra frente a otras temáticas migratorias como situaciones de migración masiva, la crisis de migrantes y refugiados de Venezuela, etc. Entonces, o sea, el poner el foco en estas temáticas, además de las oportunidades que
puede dar la migración laboral para que muchas de esas personas, sobre todo las personas vulnerables, que son las que más dificultades tienen para migrar, puedan hacerlo, también nos ayuda a construir esta parte de todo ese ecosistema de gobernanza migratoria regional en línea con lo que deben ser protecciones mínimas para los derechos humanos de estas personas. Entonces, o sea, creo que es bueno en términos de que le estamos dando visibilidad o le están dando visibilidad a una temática que está emergiendo, que puede tener un potencial de generar soluciones a nivel regional, pero todavía como que cómo constituimos ese marco es un proceso en desarrollo y creo que también iniciativas de acceso a la información y de registro de empresas como las que compartió Jorge Aceituno son precisamente hacia dónde tiene que ir este tipo de procesos. O sea, tenemos que facilitar más el acceso a la información. Estos procesos tienen que ir en línea con normas de derechos humanos y hay que empoderar y capacitar a los trabajadores y a las entidades encargadas del monitoreo de todos estos actores, que los trabajadores sepan que tienen derechos, sepan cómo pueden acceder a esos derechos y que además hayan entidades de monitoreo desde sociedad civil y desde el Estado que frente a situaciones de violaciones o abusos se encarguen de hacer exigibles los derechos de estas personas. Gracias. Bueno, creo que me queda un reto muy, muy grande, ¿verdad, Jesús, colegas? Bueno, no agregaría más de lo que ya mis colegas un poco han compartido. Yo nada más quisiera, sobre la primera pregunta de cómo saber si las empresas son o no empresas reales, lo difícil no es saber la empresa, ¿no? Si la empresa no es real, porque el proceso de inicio para poder acceder al programa o al sistema de visas H2 es que el empleador o empleadora tiene que solicitar al Departamento de Trabajo un número determinado de trabajadores temporales. Entonces, al hacer este primer paso, ya se está certificando que la empresa sí no es una empresa fraudulenta, ¿no? Sino que en realidad es una empresa que está situada en Estados Unidos y que está con todo el marco de la ley y tal. Ahora, lo difícil en este programa más bien es saber si las vacantes o no son vacantes reales, porque ahí por el proceso de intermediación que ya nos contaba Alejandra y que se explica muy bien en el informe, es que estos reclutadores o reclutadoras muchas veces operan inventando vacantes que en realidad ya no están activas. Y esas son las que prometen a trabajadores o trabajadoras y luego hay este cobro, ¿no? Incluso por acceder a esa vacante, ¿no? Entonces, varias iniciativas han intentado hacer un poco o desarrollar para combatir este problema en particular, que es el de las vacantes. Y uno de ellos, y perdón que haga promoción a Prodesk, pero es el programa Radar, ¿no? Que el programa Radar que está activo en Prodesk es una herramienta que intenta erradicar abusos, sobre todo en el proceso de reclutamiento en la visa H2A y H2B, y un poco los colegas de Prodesk lo que hacen es rastrear esta cadena de suministros desde la vacante, o sea, de dónde salió el empleador, la empleadora, pero también hay este intermediario, toda esta industria de la migración que está detrás de este proceso. Un poco Prodesk lo que hace es investigarlo y si detectan que es fraudulento, operan con una cosa que se llama carta notificación, en la que se les notifica a las empresas que su reclutador o reclutadora está cometiendo un fraude, ¿no? Y eso es muy bueno porque si se quiere llegar a un juicio, ¿no? Que es lo que se busca, es generar estos juicios, pues ya queda como antecedente que la empresa estaba notificada de un fraude por su reclutador, ¿no? Aquí lo interesante es que el reclutador sí está contratado por la empresa, ¿no? Debería de estar contratado. Entonces, en ese sentido, la empresa debería de hacerse cargo de lo que está o de los fraudes que comete el reclutador o reclutadora, ¿no? Así que esa es una muy buena práctica que yo también quisiera dejar aquí, el programa Radar, ¿no? Otra cosa que también ha hecho incluso el Departamento de Trabajo de Estados Unidos es concentrar todas las vacantes por temporada en una página, en un sitio web que yo ahora les voy a copiar aquí. En ese sitio web ustedes pueden acceder a ver cuáles son las vacantes en el sector agrícola activas, ¿no? Y entonces, antes de pagar a un reclutador o reclutadora, pues verificar ahí que realmente la vacante haya estado dada de alta, ¿no?
¿no? Por parte del US-DOL. Lamentablemente, muchas veces no está muy actualizada esta página, ¿no? Se tardan mucho en subir las vacantes. Y por otro lado, específicamente en el sistema de visas H2, hay un problema que es el del idioma, ¿no? Muchas veces la barrera del idioma puede ser muy negativa para poder acceder a información, ¿no? Ya lo comentaba Álvaro también en estas iniciativas que existen para acceso a la información y tal, pues en el caso de esta visa todavía es más complicado porque acceder a la información, sobre todo del US-DOL, pues la mayoría está en inglés, y si para alguien que habla inglés es complicado entenderlo porque es difícil, ¿no? O sea, como que no son sitios web muy amigables, pues para alguien que no habla inglés también, ¿no? Eso también genera muchos desafíos, ¿no? Entonces, yo un poco lo último que sumaría es, igual como decía Alejandra, sí la importancia de ratificar instrumentos y convenios internacionales como lo es el convenio 97 y el 143 de la OIT, y no nada más los convenios, sino las recomendaciones, ¿no? Que derivan de estos convenios, en los cuales, por ejemplo, ya se ha agregado una definición de trabajador y trabajadora migrante que antes ni siquiera existía, ¿no? Entonces, la importancia de eso, de contar con estos pisos mínimos, como comentaba Álvaro, ¿no? Yo creo que sí es muy importante generar una política, y de nuevo, perdón que sea tan reiterativa, pero una política integral en la que se tomen en cuenta todos los desafíos de las dinámicas de migración laboral que tengan que ver con el género, pero también con sector, etcétera, etcétera, ¿no? El país en el que se está diseñando, en el que se detecta que hay un mayor o nuevas dinámicas, ¿no? Porque además las dinámicas migratorias también evolucionan, ¿no? Por ejemplo, ahora lo vemos con México, que ya no solo es un país emisor de personas migrantes, sino también receptor y de tránsito, ¿no? Y eso nos coloca en el caso mexicano, pues en una situación distinta, ¿no? Y por eso hay que estar todo el tiempo ajustándonos a esas nuevas realidades, ¿no? Bueno, y finalmente, pues un poco también lo que me gustaría agregar es que hace mucha falta generar más inspecciones de trabajo, ¿no? Sabemos que es complicado porque no todas las instituciones tienen esos recursos o capacidades institucionales para lograr esas inspecciones laborales, pero es importante apostar a estas inspecciones, y ya que se den en un marco colaborativo y de corresponsabilidad, ¿no? En esta idea de la gobernanza de la migración laboral, pues justo es definir responsabilidades de cada actor, y en esa definición de responsabilidades es cómo coactuar, ¿no? Es decir, actuar en conjunto y no delegar una u otra cosa, sino actuar en conjunto para buscar o fortalecer esta regulación de la migración laboral, y que por lo tanto se den un marco de migración regulada, segura y ordenada, ¿no? Y un poco con eso cerraría. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias, Stephanie, por esta ronda de comentarios finales. Tenemos un par más de comentarios del público. Por ejemplo, Argelia Chilín agradece la pregunta. Eric Bautista, muchas gracias por compartir el informe. En definitiva, este tema de trabajadores H2 es tan amplio que hay mucho trabajo por hacer. Y bueno, tenemos algunos más que están disponibles en el chat. Voy a pasar finalmente la voz a Gabriela Oviedo para unas palabras breves de conclusión, y pues les agradecemos mucho, y como pueden ver también en el chat, mi compañera Estefanía Díaz de Prodesk dejó un link en donde pueden encontrar más información de esta herramienta que hemos diseñado en Prodesk, que es el programa Radar, y del que estamos abiertos a responder por correo electrónico o a través de nuestra página web preguntas sobre esta herramienta particular. Entonces, Gabriela, muchas gracias. Muchas gracias a todas las panelistas, Stephanie, Alejandra y Álvaro. Igual a ti, Jesús, por dar seguimiento durante este conversatorio como moderador. Desde Prodeski, desde Segil, queremos agradecerles a todas las personas participantes y a las personas panelistas por su intervención. Creo que ha sido un espacio muy rico de construcción de algunas ideas sobre cómo construir una mejor gobernanza internacional para la migración laboral, y en este caso para la migración de los trabajadores migratorios temporales bajo las visas 2HA y 2HB. Así que queremos agradecerles por eso.
Y creo que como cierre y conclusión final, además de las palabras que ya dieron muy acertadas todos los panelistas, invitarles a que puedan leer el informe, puedan ver estas recomendaciones que dejamos ahí, algunas de las observaciones que están, sobre todo en la división de los distintos procesos, ya sea en la parte de reclutamiento, cuando están trabajando, y un tercer momento de acceso a la justicia posterior. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Chu, ¿sigues por ahí? Sí, aquí sigo. ¿Ya salimos de Oye, la transmisión, Steph? A ver, que Steph Díaz nos diga si ya salimos de la transmisión.